Bueno, se viene ahora esta semana, ¿no? Las novedades, por lo menos la confirmación de cómo se va a segmentar definitivamente el gas, la luz, el agua, ¿no? ¿También? Se supone que en las próximas horas se va a conocer, a las 13 va a estar el primer anuncio respecto a lo que tiene que ver con el agua. Sí. Y después se va a conocer un poco también la letra fina de lo que suceda con las tarifas de luz y gas a partir de este cruce. Recordemos esto del tope de ahorro más la segmentación propiamente dicha que ya estaba en marcha. Sí. Sí. Bueno, veremos cómo finalmente lo anuncian. Por lo que leí, por lo que siempre habla Roberto también, Navarro, es como una necesidad demasiado imperiosa ajustar ahí. O sea, que el Estado deje de gastar guita en subsidiar determinado sector de la sociedad. Mi pregunta siempre, y tiene que ver con esto que hablábamos antes de arrancar, es si estamos subsidiando también la rentabilidad extraordinaria de las empresas. Bien manejado y bien hecho no debería. Estamos de acuerdo, porque digo, se supone que la empresa recibiría el mismo ingreso, solo que ser una cuestión mixta entre lo que paga el usuario o usuaria y lo que compensa el Estado. Se elimina la compensación, deberías pagarlo vos. Después, como siempre, están las avivadas que pueden llegar a en río revuelto a aplicar algunas empresas. Claro. Aplicado bien, lo que pasa es que el aplicado bien pasa como el tema de lo audiovisual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tarifas de servicios audiovisuales, que están reguladas y no se le pudo poner un tope. El tema de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, claro. Telecomunicaciones, gracias. Sí, o sea, de lo que vos decís se infiere que bien aplicado. Cuando decís bien aplicado es que hay una posibilidad de que se aplique mal. Pero por eso siempre ocurre, ¿no? Siempre sucede donde las empresas tienen un importante poder de lobby, y la política a veces no tiene la fortaleza, o considera que la fortaleza es un demérito, ¿no? Sí. Frente a la negociación. No debería abandonar el control. Eso significa que, más allá de que, porque hasta ahora lo controla con subsidios, hay un fuerte control porque lo pone el Estado. Sí. Pero el hecho de que libere eso debería mantenerse, por lo menos en cuanto a los aumentos. Sí, y algo que habría que empezar a charlar ahora para que no nos sorprenda en diciembre o enero, que pongan fierros para que no se corte. Porque si vamos a empezar a pagar el doble o el triple de luz y después vamos a tener corte de 5 días, como suele suceder, agárrense. Bueno, los balances en general, vieron que ahora nos divertimos mirando balances, muestran una reducción en la inversión de estas empresas. No. Que lo explican por la reducción en sus ingresos, porque no se actualizan las tarifas. Digamos, el discurso siempre es ese: la tarifa está baja, nosotros pedimos un aumento, no nos lo dan, entonces tenemos que mantener o reducir las inversiones. Cuando vos mantenés el número año a año con una inflación del 70%, realmente las redujiste. Sí. Y lo que se ve en los números, por lo menos que informan Edenor y Edesur, que son las más grandes, es eso, siempre el mismo discurso. Nosotros perdemos, después cambia un gobierno y se compran empresas, sus dueños están entre los más ricos del país, pero sus empresas en sus balances dan pérdidas. Yo te digo que a mí todo el tema de la segmentación me parece correcto. Primero hay que ordenar este universo en el que la verdad vos tenés que propender una realidad en que la gente no tenga que vivir subsidiada, sino que pueda pagar las cosas con su salario. Porque si no, hay un efecto distorsivo, ¿no? en la vida de la gente, en la vida de todos y de todas. Lo que yo creo es que tendríamos que, más que comentar, que informar sí sobre la segmentación, pero más que poner en tela de juicio la política de segmentación, ¿no? Que ha tenido idas y vueltas. Podríamos hacer una novela que se llame Segmentación y más, ¿no? Hablar del salario. El problema que tenemos en la Argentina son que los salarios están devaluadísimos. Totalmente. Sí. Que si hay una devaluación van a estar todavía más devaluados, que la transferencia que se hace de ingresos de los sectores del trabajo, ya ni siquiera voy a decir los sectores postergados, los sectores del trabajo frente a los sectores del capital, digamos, es enorme, y que el salario no logra pagar las tarifas que el sistema necesita, porque esa es otra. A mí no me importa, digamos, si la relación entre lo que yo tengo que pagar y el salario que yo tengo es adecuada, no me importa pagar un aumento, porque
Que sí, te aumentan el salario y bueno, vos pagás el aumento de una tarifa. ¿Por qué? Y porque la situación en el mundo es realmente compleja, pero aparte porque hay graves distorsiones en eso, que son muy evidentes. Ya Cristina lo quiso hacer en su momento, me acuerdo siempre de la sintonía fina. Lo que pasa es que en aquel tiempo era voluntaria y se anotaron 22.000, creo, personas en todo el país. Ahora va a ser obligatoria en buena medida. Pero insisto, ¿qué hacemos con los salarios? Para mí, digo, es un tema central, porque cualquier tipo de ajuste, de reajuste o de orden económico que vos quieras hacer, se va a enfrentar con la imposibilidad de aplicar ciertas políticas porque no tenés salario que lo soporten. Uh-huh. Bueno, hay una marcha mañana, ¿no? Sí, no se sabe. Hay varias marchas, o una, o tres, o dos, depende a quién le preguntes. ¿Para qué la marcha de la CGT? ¿Cuál es la cosa? Bueno, a eso iba. La CGT en su sector de conducción mayoritaria no está pidiendo un aumento de salario real. ¿Pero qué van a pedir? ¿Que se hagan campeón argentino en Qatar? ¿Qué creo que van a pedir? Dijeron que van a hacer un reclamo. Esto es real, no estoy burlando. Dijeron que es un llamado de atención a toda la clase política para que haya más diálogo y consenso y cosas. Sí, pero en la misma marcha va a estar la de Pablo Moyano, la CTA y demás, sí. Justamente reclamando aquello que la CGT está diciendo que no tiene que haber. Me preocupa porque... Confuso. No solo es confuso, da pie a situaciones que en este momento hay que evitar a toda costa. Da pie a estamos hablando de la misma cúpula de la CGT que hace 3 años y pico le afanaron el atril, ¿sí? Son los mismos. ¿Sí? Los mismos, Acuña y Daer. Sí, estaba Schmidt en ese momento que se fue por el moyanismo y ahora volvió Pablo Moyano. Claro, pero Moyano tiene una consigna totalmente distinta que la de Daer y la de Acuña. A lo que voy es, si vas a tener media marcha puteando a la otra mitad de la marcha, ¿cómo? Claro. Realmente estoy muy preocupado, porque va a haber mucha gente, la paciencia está muy finita, sabemos cómo opera la derecha, los medios de la derecha y demás, y lo único que nos falta en este momento es tener escenas de peronistas tirándose cosas con peronistas, realmente lo de la marcha de mañana es incomprensible en un montón de aspectos y habla de nuevo sobre la falta total de rumbo y de conducción política que está teniendo ahora el peronismo. Sí. No hay nadie que pueda ordenar. Ahora, escúchame una cosa, si tenés al sector del rollizo de la CGT, digamos, no planteando que el problema central es el salario, ¿sí? Y tampoco el gobierno resuelve hoy por hoy dar un aumento que fortalezca ¿Quién pelea por los salarios? Esa es mi gran pregunta, es que los laburantes estamos mal representados en la mesa donde se discute todo esto. La última vez que esta mesa se reunió, no el Consejo del Salario, sino esta mesa donde está el gobierno, el sector empresario representado por Funes Rioja, la UIA, sí, y la CGT. Esta misma discusión era la misma. Todavía Guzmán era el ministro, pero la discusión era la misma. Y la información que yo tenía, y que lamentablemente se cumplió, es que era la CGT la que le pedía al gobierno que no diera una suma fija y que no diera un aumento de salario por decreto, sino que ellos querían seguir negociando paritarias porque es su forma de decir, fui yo el que conseguí algo. Si el gobierno establece un aumento por decreto o qué sé yo, es el gobierno el que se gana ese... Eso es vedetismo político. Bueno, sí, yo te estoy contando la información que tenía y lo que efectivamente pasó. Y hay otro tema. Y la CGT le pidió eso a Moroni se lo transmitió a Alberto, y Alberto le dijo, hacé lo que dice la CGT. Entonces terminamos así. Hay otro tema, porque pareciera que pedir un aumento de suma fija o un bono fuera en contra de las paritarias. Y es cierto que las paritarias son una herramienta que recuperó Néstor Kirchner en el 2004, porque las había sacado de la dictadura, ¿sí? Quizás algunos son muy chicos y no se acuerdan, pero en los 80s, en los 90s no se definían por paritaria los salarios. Se definían directamente por resolución del Ministerio de Trabajo o por lo que cada uno pudiera negociar en su lugar de trabajo con su jefe. Y esta lógica de las paritarias como herramienta para la recuperación del poder adquisitivo es válida. Ahora, una herramienta así es válida cuando te sentás una vez por año a discutir. Cuando te sentás 2 veces por año a discutir. En este momento estamos hablando de una tercera reapertura, o sea, ya estamos hablando de paritarias trimestrales.
donde es obvio que cada vez se va licuando más el poder adquisitivo, llegás más desgastado a la siguiente discusión, entonces conseguís menos. ¿Y qué quieren? ¿Que tengamos una paritaria por semana? Porque si seguimos a este ritmo es lo que va a terminar pasando. Es que es una hiper de paritarias. Bueno, es que termina siendo hasta contraproducente porque te empujan la nominalidad para arriba. Pero es lo que dijo Yasky el otro día. Le agregan un factor de puja distributiva a una inflación que en este momento no pasa por ahí. Lo único que no está empujando la inflación para arriba en este momento es la puja distributiva. Todos los demás factores que hace la inflación, cuando se habla de inflación multicausal, hoy todos los demás están, ¿sí? Se está devaluando el dólar todos los meses, no tenés acuerdos de precios, tenés sectores concentrados que maximizan ganancias, tenés todo menos la puja distributiva. Sí. Si vos vas a tener paritarias cada 2 meses, eso termina haciéndote perder. Vos lo que tenés que hacer es ponerle a todos los trabajadores en este momento 20 lucas más en el bolsillo, 30 lucas más en el bolsillo, que para el que gana la mínima es un aumento importantísimo y para los sueldos tan altos un poco menos. Y después, en todo caso, sobre ese piso nuevo más alto, volver a discutir paritarias en octubre. Claro. Cuando se haya calmado un poco todo, porque si no terminás arrastrando toda una dinámica en la cual a la larga salís perdiendo o salís perdiendo. Además, paritaria o suma fija es una dicotomía falsa. Por eso. Son las dos. Es suma fija y paritaria. Es una suma fija que además te permite dar la discusión por la paritaria con menos urgencia y eso te lleva a tener mejores resultados. Exacto. Si vos ya tenés 20 lucas en el bolsillo de todos tus trabajadores, te sentás a negociar la paritaria de otra forma. Y además los números dan, ¿eh? ¿Puedo Seguro. poner para paritaria, suma fija y control de precio? ¿Puedo agregar ya que estamos? Sí, es que también, si vos haces una suma fija y después te remarcan todo en base a esa suma fija, no sirve nada tampoco. Escúchame, la paritaria de los precios está a full. Esa anda bárbaro. Esa anda, la Anda muy góndola. Vos te pones adelante de la góndola y Sí. todos los días un poquito más. La verdad es que eso es lo que explica después los dividendos, ¿no? Sí. Bueno, acá encontré, volviendo, además todo esto se junta por también el esquema de relaciones de Massa, que es conocido, que no voy a decir nada que no sea público, nos permite dudar sobre todas estas cosas que ya venían de arrastre. No es que Massa haya inventado esta situación, No. pero que asuma como ministro de Economía un hombre en cuyo esquema de relaciones cercanas están los dos tipos que acabamos de hablar de la CGT. Daer y Acuña son gente de Massa, ¿sí? Y José Luis Manzano, que es el dueño de Denor y del grupo América y todo eso, que según Johnny Viale es parte del oligopolio de Medios K, pero eso es un tema aparte. Que es el mayor proveedor de cloro de AISA, ¿no? También, que es socio de Vila. Manzano. Sí. Por eso digo, en ese esquema de relaciones, es difícil que esto que nosotros estamos diciendo esté arriba de la mesa de la forma que nosotros lo estamos diciendo. Porque, tu esquema de relaciones es tu esquema ideológico. Sí. Bueno, yo tengo una... Ojalá me equivoque, ojalá Massa rompa con sus amigos. Todos su nos grupo podemos de... Bueno, qué sé yo. A ver, es verdad todo lo que dice. El que yo decía era Filiberti, creo que se llama, que es el proveedor de cloro, el De cloro de AISA. cloro de AISA, Mira, no lo que es tengo eso. socio de Billy Manzano en América TV. Ok. Ahí hay algo, viste, que uno tiene que explorar, porque si hay una posibilidad de corregir a esos grupos o de alinear a esos grupos, es con alguien que habla un lenguaje parecido, ¿no? Sobre todo un gobierno con tanta debilidad. Sí. Entonces, qué sé yo me acuerdo cuando Pérsico hablaba de Kirchner y lo acusaban a Kirchner de pejotismo, ¿viste? Y Pérsico decía, bueno, pero San Martín combatió con los realistas y después vino a liberar a la patria, ¿no? Una cosa así. Ese era el argumento de Pérsico cuando en los orígenes del movimiento Evita, para justificar o defender al Kirchner, que los sectores de izquierda cuestionaban porque lo veían pegado en su momento a lo que había sido la gestión en Santa Cruz, la famosa visita de Menem, ¿te acordás a Santa Cruz? Sí, sí. Bueno, y la verdad es que viniendo del PJ, porque Néstor venía del PJ y fue un gobernador pejotista, la verdad es que dio vuelta a país como una media. Y si alguien quedó herido, entre comillas, fue el pejotismo. O sea, Néstor viene de la mano de Dualde, como yo te dijera, Massa viene de la mano de Manzano. Sí, bueno, pero hay que ver después, en su circunstancia, qué es lo que deciden. Bueno, sí. No, digo, Tiene ahora, es ahora. hay gente que supera el prejuicio. Sí.
toma una decisión y salta el prejuicio, ¿viste? Una garrocha, pum, y salta el prejuicio. Y Sí. cae del otro lado siendo de distinta manera. Yo soy menos optimista, Roberto, perdón. Pero digamos, cuando el principal activo que tenés para mostrar es tu excelente relación con un grupo económico, temo cómo construiste esa relación con ese grupo económico y hasta qué punto estás dispuesto a romper ese diálogo. Está el ejemplo que conocemos de Martín Redrado, con vínculos con el sector financiero muy fuertes y que en algún momento jugó dentro de lo que es un proyecto. Yo temo cuando no está claro el proyecto y en el medio aparece alguien con tanto vínculo. Pero no es lo mismo Massa haciéndose cargo del Ministerio de Economía en, no sé, 2012, que Massa haciéndose cargo de este superministerio hoy, donde, y además cuando ya vamos para un mes y todas las señales son para el mismo lado. Convencer a los mercados, convencer a los empresarios, acordar sin presionar. Se sigue dilatando, que seguro Nico se debe estar haciendo encima por decirlo. Acá la discusión es ingreso, salario y la famosa reunión con empresarios y trabajadores. Se sigue dilatando. A mí me da ese temor, perdón, digo, que se encuadre dentro de un proyecto que parece medio que no sabemos cuál es. Entonces ahí es donde temo que empiecen a pujar los intereses y las relaciones personales. Ahí yo agregaría dos cuestiones o dos anotaciones. La primera, un proyecto se hace más ancho, o sea, con mayor capacidad para incluir a figuras que tengan una orientación distinta o que sean de alguna manera disonantes, cuanto más fuerte es la conducción política de ese proyecto. ¿Por qué podía estar Redrado en el Banco Central? Porque estaba Néstor en la presidencia y indicaba hacia dónde se iba, digamos, ¿no? Hasta que no hizo lo que Néstor hasta que no hizo, pero digo, la famosa frase de estos son nuestros hijos de puta. Bueno, sí. Había alguien que indicaba hacia dónde tenían que ir los hijos de puta y los hijos de puta iban en ese sentido, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, creo, y esto ya es un análisis mío, que a esta altura de las cosas, agosto de 2022, el dólar rondando los 300 pesos y demás, así como en su momento se decía que el candidato es el proyecto, hoy podemos parafrasear eso y decir el proyecto es el resultado. Yo no creo que a Massa le estén exigiendo hacer algo distinto a lo que se sabe que Massa viene a hacer a esta altura del partido. Lo que le están exigiendo es que haga lo que sabe hacer y que eso dé resultados. Lo que le están diciendo de Massa, te das 100 días, traeme una inflación abajo del 5%, traeme unas reservas con unos tan cuantos dólares, y después en todo caso sobre esa base podemos discutir cómo seguimos, o no sé cuál habrá sido el arreglo que habrán hecho entre ellos, pero a lo que voy es que yo no veo que nadie haya puesto Massa ahí para que haga nada muy distinto a lo que sabe hacer Massa, y nosotros sabemos que sabe hacer Massa. Sí, no va a iniciar un proceso de liberación nacional. No. Y además si hay alguien que conoce a Massa es Cristina. Pero claro. O sea, es muy, muy interesante cómo, iba a decir toda, pero ponele que casi toda la camada de dirigencia política actual son hijos de Cristina y no existirían en la política sin, ¿no? Incluso muchos de la oposición. Yo dije toda, o sea, sí. Digo, excepto Macri, la gran mayoría de los dirigentes han pasado en algún momento por... Y no sé. Pregúntenle a Cornejo, por ejemplo. Claro, no, pero además... Ni hablar de Lustó, Ocaña. Sí. Y lo mismo Alberto. Massa era un joven dirigente heredado del menemismo en Lancés. Pero que llevó a Lancés digamos, al mejor momento de su historia también. Sí. Y sobre todo, Massa fue el mentor desde Lancés de una generación de funcionarios. También. Desde Vudú hasta Bocio, pasando por varios que terminaron siendo intendentes del conurbano, diputados nacionales, ministros, secretarios. Fue un gran formador de cuadros Massa para el peronismo en el sentido más amplio de la palabra. Sí. Qué fuerte, Massa fue. Pero sí, no, estoy de acuerdo. Lo cual vuelve doblemente preocupante que ahora no consiga a nadie para terminar de armar su equipo, ¿no? Bueno, lo formó bien porque lo formó con conciencia crítica. Entonces, después... No, bueno, sí, es como siempre cuenta Amado, viste, que él estudió en el SEMA. Y que un día estaba dando clases y dice, che, pero esto que estamos diciendo no es. No funciona. Pero bueno, también lo mismo que hablabas antes, habla el idioma conoce de adentro cómo... ¿Qué trajo San Martín cómo piensa a la lucha de la independencia? Sí. La estrategia aprendida allá. Sí.
en sus luchas contra Napoleón, digamos, Sí. ¿no? A mí me da la impresión de que quizás se espera mucho de Massa, ¿no? Quizás estamos esperando demasiado. Pero bueno, es cierto que llegamos a una situación muy compleja y estoy totalmente de acuerdo en este caso con lo que dice Nico, porque nos volvimos bilardistas de golpe. Bueno, pero es que hay que esperar algo de algo. Por ejemplo, recién dijimos, la CGT no pide aumento de salarios. La CGT oficial, digo, la CGT de Aérea Acuña, no lo pide. Emilio Pérsico hace 10 días dijo, es el momento de calmar los mercados, la economía y resolver el problema de la inflación. No pide aumento de salario Pérsico. El ministro de Trabajo, Moroni, no pide aumento no pide. de salarios. Los empresarios no lo piden. Y no. Es entendible, es lógico. Igual no todos, por ejemplo, el otro día hablamos con Guillermo Moretti, uno de los vicepresidentes de la UIA, y Moretti dice, nosotros nos estamos llevando una parte de la torta que no corresponde y tenemos margen en casi todos los sectores, no en todos, pero en casi todos. Digo, con un empresario que lo diga por lo menos. Los Hay otros una dicen que sutil no. diferencia entre reconocerlo y pedirlo. Digamos, hay una sutil diferencia entre que vos le preguntes sobre el tema y te Bueno, reconozca que pero el margen de ganancia histórico y los salarios están en un piso, a que salga un empresario y decir, che, miren, para tener un proyecto de país viable deberían subirse los sueldos. Sí. Bueno, pero por lo menos lo Moretti reconoce. te lo dice. Los otros los otros dicen que no. Claro, depende también a qué sector estemos hablando. Entonces, Digo, los sectores que están mercado internista. vinculados, exactamente. Y- Digo, los que están vinculados al mercado interno Bueno, entienden Moretti porque están dice perdiendo eso. consumo. Moretti dice es de Y esos. pasa eso. Digo, que los sectores exportadores les conviene, Sí. obviamente es el negocio ideal. Y los- salarios bajos. Y los números, porque esto también no es una cuestión de percepción, los números muestran que efectivamente el sector empresario se está quedando durante este gobierno con 6 puntos más de los que tenía que cuando empezó, más los 20 que se quedó durante el macrismo. O sea que se han quedado con una porción de la torta mucho más grande y que desde que se reabrió la economía, cuando se pudo durante la pandemia, la producción, el ingreso empresario, la renta, las exportaciones subieron y los salarios siguieron para abajo. ¿Alguien tiene que pedir aumento de sueldos? Y lo pedimos nosotros acá. Sí. Pero no, en la mesa donde esto se discute no está esa discusión. No lo piden. Bueno, es que el Ministerio del Salario es el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿no? Ujú. Y allí hay poco activismo. Bueno, por Muy eso. poco o en realidad es algo que podría interpretarse como un activismo al revés. Porque yo te digo, hoy estaba mirando, las exportaciones crecieron enormemente. El empleo, ustedes saben, digamos, ¿no? La desocupación es bajísima. Por el otro lado estaba viendo los dividendos, bueno, siempre lo que hablábamos, Loma Negra. Loma Negra es interesante porque es todo el material para la construcción, digamos. Sí. Esencialmente es construcción y es obra pública, ¿no? Si hay un sector favorecido por el incentivo o el subsidio a la obra pública, es Loma Negra. Ahora, todo eso ocurre y sucede con salarios que son muy bajos y que no sirven para reactivar el mercado interno, con lo cual yo no sé si el modelo que finalmente terminó encallando en estas costas no es un modelo agroexportador, ¿no? De salarios muy bajos, como ocurre en otros países, digamos, que fundamentalmente asientan su desarrollo desigual en la exportación de materias primas. Claro. Después el PIB per cápita te da re lindo, pero está concentrado. Claro, porque te da que no sé, viste, 2 personas comen 2 pollos cuando uno se comió 2 pollos y el otro está con hambre, digamos. Sí. Bueno, un ejemplo lo da una de las posiciones que tiene el sector agropecuario y con el cual se va a sentar a la mesa de discusión, se supone hoy a partir de las 5:30 de la tarde con el gobierno, y que tiene que ver con que a partir de la baja muy fuerte que tuvo el consumo de carne, digo, en algún momento, allá por el 2014, 2013, llegamos a consumir 60 kilos por persona, hoy está no mucho más del 40, la idea o lo que plantea, y que de hecho está hasta De carne incluso está vacuna, bien ¿no? visto, ¿Viste? de carne vacuna, muy gracias, carne porque vacuna. ahí está el kit, gracias. Porque lo que plantea el sector agropecuario es libérenme las exportaciones, nosotros podemos exportar mucho más, y consideramos que el 40% de piso que hoy tocó se podría mantener. Entonces la idea que plantea, y ahí está bien tu aclaración, lo que plantea el sector agropecuario es, vos me liberás, permití
De hecho, lo que dice uno de los principales referentes del sector rabetino, por ejemplo, de ABC Consorcio de Exportadores, tiene que ver con, bueno, incluir otras carnes, dame pollo, dame pescado. Esa fue una de las explicaciones que dio. Digo, cambiar la dieta de los argentinos en función de que puedan exportar un mayor volumen de carne. Eso es una de las parte de los pedidos, además de que liberalicen la exportación de granos como el trigo y el maíz, que no haya cupos, que le bajen las retenciones, que le suban el dólar y que le regalen media Argentina. Además de todo eso, es mantener bajo... eso ya ocurre igual. Por eso ya ocurre en los hechos. Uno pensaría que la idea es recomponer eso, que la gente pueda comer más carne, porque volvemos a la cuestión de las estadísticas. Hacemos una cuenta de cuántos están consumiendo realmente, cuántos hogares están consumiendo realmente 40 kilos, o no, hogares, personas están consumiendo 40 kilos de carne por año. No, seguramente hay gente que consume 80, 70, 100, y otras que consumen nada, o 20, o 10. Entonces es un promedio. Como promedio ya es preocupante, y aún así más preocupante si nos ponemos a ver que hay un gran porcentaje de la población que no llega a los mínimos requisitos para alimentarse en general. Claro. Entonces, digo, ya como promedio es bajo. Y todo tiene que ver con esta idea de privilegiar las exportaciones, porque así vienen los dólares y que con los dólares baja la importación. Es que si vos pensás, el salario bajo es funcional. Eso intento, Roberto, pensar. No. Pero el salario bajo es funcional a esa estrategia exportadora. Obvio. Porque el mercado interno consume menos y libera más cuestiones para la exportación. Entonces vos cuando acá, y yo creo que es así, digamos, la Argentina tiene un el doble efecto, es los dos efectos que planteas. Uno es costo más barato, costo laboral más barato, lo que ellos llaman costo laboral. Eso es, y el otro es reducir el consumo. Hay un sector que piensa en las exportaciones que no le importa el consumo interno. Ahí la diferencia con Moretti. Entonces, reducís el consumo, a ellos los beneficia, tienen mayores saldos exportables y además tienen mano de obra barata. O sea, le cierra el esquema de salarios bajos hacia el sector que tiene sesgo exportador, le conviene por absolutamente todos lados, porque no le importa. El fabricante de electrodomésticos lo hundís. Al tipo que construye, fabrica heladera, al tipo que sacó el auto eléctrico, qué sé yo. Va a pasar lo mismo que con el macrismo, que esos productores, como pasó con muchos, recordemos que en algún momento en Ushuaia, incipiente o no, empezó como una industria electrónica, apareció marcas como Van Gogh, distintas empresas que acercaron ciertos componentes o ciertos electrónicos y línea blanca a la población de manera más barata. Se importa. Y a ellos también no les importa importar, porque como tienen un ingreso dolarizado, el resto se puede importar. En la cabeza del sector empresario es: nosotros somos el granero del mundo y el resto de lo producido se importa. La verdad creo que estamos discutiendo en la urgencia, desgraciadamente, ¿no? Y que hemos perdido un poco la discusión de fondo, que tiene que ver con qué modelo de país le sirve a la Argentina. Estamos discutiendo en la urgencia de conseguir dólares para el Banco Central, porque sin dólares no tenés capacidad. O sea, el Estado, nuestro Estado, no solamente es débil políticamente, sino que es débil económicamente, financieramente es débil. Con lo cual las corporaciones te pasan por encima, ¿no? Y digo yo, tenés un presidente al que hoy los medios corporativos tratan casi como si fuera un fantasma en relación a Massa. Sí. No, digo, la verdad que eso es no es curioso, digo, todo tiene un objetivo, y es que esa falta de poder financiero se traduzca también en una falta de poder político o viceversa. Esto es el huevo y la gallina, no sé qué empezó primero, ¿no?